Hola amigos, bienvenidos de nuevo al curso de Photoshop CS5. Para continuar con el tema de las sombras que vimos en los últimos vídeos, vamos a ver hoy cómo podéis utilizar un elemento, el que queráis, y darle un poco de grosor y luego vamos a darle sombra. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar con un naipe, con una carta de una baraja, y ya veréis que con una sola carta vamos a poder conseguir dar el efecto de que tuviéramos un mazo de cartas. Todo esto jugando con grosores y con sombras. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es buscar por internet, por Google, en este caso en el buscador de imágenes, vamos a buscar un naipe. Voy a buscar aquí, por ejemplo, Reina de Corazones naipe. Vamos a buscar, voy a coger esta de aquí de la derecha, ya que estas son de estas fotos de libre distribución, pero tienen fondo, tienen unas marcas de agua. Vamos a coger esta de aquí, que ya le quitaremos esta parte de la derecha. Como siempre, botón derecho, copiar imagen. Vamos a nuestro Photoshop, archivo nuevo y OK. Vamos a acoplar esta imagen. Vale, entonces aquí en esta imagen, en este lienzo en blanco, vamos a darle a control V y ya tenemos aquí nuestro naipe pegado. Bueno, lo que vamos a hacer con este naipe es pues quitarle el fondo blanco. Vamos a eliminar esta parte de la derecha que no nos interesa para poder trabajar simplemente con lo que es el naipe en sí. Para quitar esta parte de la derecha, lo más cómodo va a ser recortar. Vamos a coger la herramienta de recortar aquí a la izquierda. Vamos a seleccionar solamente la zona del naipe, excluyendo la parte de la derecha. Botón derecho y recortar. Bueno, ya tenemos por un lado el naipe sin la parte esa que nos estorbaba de la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es, con la varita mágica, vamos a coger la parte externa del naipe, esta parte blanca. Vamos a seleccionar. Voy a invertir la selección. Selección invertir. Y con esta selección voy a crear una capa con el fondo transparente. Para ello, acordaos de dar las teclas Control J. Control J, o bien darle aquí capa vía copiar, conseguís que la zona seleccionada se convierta en una capa con el fondo transparente. Si yo ahora mismo desactivo el fondo y la capa original, fijaos como ahora lo que tengo es este naipe con el fondo transparente. Voy a activar el fondo. El naipe original, este de aquí, pues o bien lo podéis desactivar, o si os hace falta, pues lo podéis incluso borrar. Yo voy a borrarlo, lo voy a tirar a la papelera y así solamente ya me quedo con el fondo y con este naipe. Bueno, lo que voy a hacer ahora es con este naipe es, voy a hacer el lienzo un poco más grande, porque como voy a tener que transformarlo, pues para que veáis mejor el ejemplo voy a estirar un poco, agrandar un poco lo que es el lienzo y trabajar más cómodamente con el objeto. Para ello vamos a ir a imagen, tamaño de lienzo, ¿de acuerdo? El tamaño del lienzo lo podéis cambiar tomando un punto de base. O sea, yo puedo coger un punto, por ejemplo, la esquina superior izquierda y estirarlo con referencia a esa esquina hacia la derecha, hacia abajo, o bien coger cualquier otra referencia. Si no le decís nada, en este caso lo va a hacer desde el centro. Quiere decir que desde el centro de la imagen estirará hacia los cuatro lados para conseguir el tamaño que queramos. Vamos a trabajar, en este caso que está en centímetros, voy a cambiarlo a píxeles porque es mucho más cómodo. Aquí nos queda una anchura de 910, pues voy a cambiarlo por ejemplo a una anchura de 2000. Automáticamente cambiará la anchura a ese tamaño, ¿de acuerdo? Voy a cambiar la altura por ejemplo a 1500 y OK. Vale. Aquí tenemos un lienzo mucho más amplio para trabajar. La capa esta, pues por supuesto la seguimos teniendo encima. Lo que vamos a hacer ahora es transformar esta capa para darle una sensación de que está encima de una mesa, encima de una superficie horizontal. Para ello lo mejor es utilizar la herramienta transformación libre, que la tenéis en edición. Aquí en edición tenéis todo lo que es referente a transformar. Aquí en esta zona, de momento no se puede transformar nada porque estoy en la capa de fondo. Voy a cambiar aquí a esta capa, edición, tenéis aquí transformar y transformación libre. Yo siempre utilizo la transformación libre porque con la transformación libre podéis conseguir todas las transformaciones posibles. Entonces, para entrar en la transformación libre, pues podéis hacerlo desde aquí o bien
pulsando las teclas Control T de Teruel. Control T. Por supuesto, mirar siempre estar en la capa que queréis transformar. O sea, si alguna vez veis que le dais a Control T y se selecciona otra parte que no es la que queréis, pues a lo mejor es que estáis en una capa confundida. Entonces tenéis siempre acordado siempre de seleccionar primero la capa. En este caso estoy en la del naipe. Bueno, la transformación libre nos permite hacer muchas transformaciones. Podemos mover la figura de sitio. Si nos metemos dentro, veis que sale una especie de flecha negra. Podéis estirar las esquinas de estos tiradores. Lo que hace es aumentar o disminuir el tamaño. Si queréis aumentar o disminuir el tamaño de forma proporcional, yo os recomiendo que lo hagáis desde las esquinas y mantengáis pulsada la tecla Shift. Con la tecla Shift podéis aumentar o disminuir el tamaño, pero siempre de manera proporcional, o sea, no se va a deformar la imagen. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerla un poco más pequeña, así. Y luego podéis hacer muchísimas cosas. Podéis, por ejemplo, si os ponéis el ratón, el cursor fuera, fijaos que salen dos flechitas, eso nos va a permitir rotar, rotar la imagen. Ya lo veis que se puede rotar. Si pulsáis la tecla Control, esta lo que nos va a permitir es deformar. O sea, con la tecla Control en cualquier esquina veis que sí que me permite hacer deformaciones. ¿De acuerdo? La tecla Alt lo que hace es cambiar proporcionalmente. O sea, si yo estiro hacia arriba la parte superior, estira hacia abajo la inferior. O sea, siempre lo hace como una especie de simetría. Si pulsáis Control más Alt, podéis hacer una simetría inversa. O sea, podéis deformar por un lado y a la vez que deformáis por un sitio, pues se hace la inversa por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como lo que quiero hacer es dar la sensación de que está tumbada, pues podéis pulsar la tecla Control más Alt. O bien, si queréis darle más profundidad, pues podéis utilizar la tecla Control. Y con la tecla Control podéis ir deformando hasta que consigáis darle un poco de sensación de profundidad o de que la carta estuviera sobre una superficie. Vamos a dejarla, por ejemplo, así. Cuando veis que tenéis más o menos la transformación hecha, le tenéis que dar a la tecla Enter para que la transformación pues se quede tal como lo habéis dejado, se acepte, si no se volverá otra vez al original. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer para hacer un mazo de cartas es darle un poco de volumen, porque al tumbar la carta pues sí que ha quedado un filo aquí, pero este filo no da realmente una sensación de volumen, parece como si fuera un papel de fumar muy fino. Entonces, para hacer eso hay una técnica que es muy sencilla. Fijaos, primero vamos a seleccionar la capa. Para seleccionar la capa, simplemente nos metemos en la capa que queremos seleccionar, nos vamos a la miniatura y con la tecla Control hacéis un clic. Al hacer un clic se selecciona lo que es el objeto de la capa. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa un par de veces hacia arriba. Entonces, para ello, fijaos, lo que vamos a hacer es utilizar la tecla de mover. La tecla de mover me permite mover realmente un objeto. Lo que sucede es que si yo al mover mantengo pulsada la tecla Alt me permite hacer copias. Vamos a ver, si la capa donde estáis la tenéis seleccionada, las copias se van a hacer en la misma capa. O sea, si yo aquí tal como está seleccionada y pulso la tecla Alt y hago copias, la copia se quedará en la misma capa. Si yo tengo una capa con una transparencia y hago esta misma técnica, lo único que vais a conseguir es que se vayan duplicando las capas. O sea, cada copia que hagáis estará en una capa aparte. Entonces, si alguna vez queréis hacer duplicados de una capa, pero los duplicados que se mantengan en la misma capa, tenéis que previamente seleccionar. Si no seleccionáis, os daréis cuenta de que al copiar se van generando una capa para cada copia, con lo cual muchas veces a lo mejor os genera un archivo enorme. Entonces, en este caso, como quiero hacer una copia, pero sin duplicar capas, simplemente las copias las quiero hacer en la misma capa. Por eso previamente lo que he hecho ha sido seleccionar, en este caso el naipe. Entonces lo que voy a hacer es, con la tecla de mover, pulsando la tecla Alt del teclado y sin soltar, podéis, o bien con el ratón, o si en mi caso lo voy a hacer con las flechas de movimiento del teclado, con la flecha arriba y abajo, con la flecha hacia arriba, si mantenéis pulsada la tecla Alt, le voy a dar dos golpes hacia arriba. 1, 2. Eso me hace dos copias de un píxel hacia arriba de la capa y me genera aquí un pequeño borde. ¿De acuerdo? O sea, le he hecho dos. En realidad aquí hay 3 naipes copiados, pero están alineados. Al copiar hacia arriba con la tecla Alt y la flechita, suben directamente verticales. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es este borde que he creado, lo voy a sombrear. Lo voy a sombrear para dar la sensación de grosor.
Para ello, lo que voy a hacer es invertir la selección, selección invertir, y lo que voy a hacer es bloquear aquí la transparencia. O sea, lo que voy a hacer es pintar este borde, pero lo que no quiero es que me pinte la zona blanca. Con lo cual, si yo bloqueo la transparencia, como esta carta está en una capa realmente transparente, solamente me dejará pintar la zona esta del borde, con ese grosor que he pintado. O sea, que he hecho previamente. Entonces voy a coger un pincel con el color negro, una opacidad más o menos media, en este caso tengo el 44, vamos a darle si acaso hasta el 50% de opacidad. Coges un pincel, lo podéis coger el pincel lo grande que queráis, porque en realidad no vais a pintar más que por este borde. Entonces, simplemente voy a pasar aquí el pincel, en realidad ahora de momento parece que no se ve nada, pero ya veréis cómo después vamos a conseguir un borde un poco más oscuro. Vale, lo he pintado, voy a desactivar la selección, control más D, y ya tengo aquí la primera carta con un borde. ¿De acuerdo? Antes de nada, voy a volver a dejar la transparencia activa, porque si no las herramientas, según qué herramientas coja, no me van a funcionar. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar una sombra en la parte inferior de la carta, que es la que nos va a dar luego la sensación de profundidad. Cuando hagamos el mazo de cartas, pues nos va a dar más realismo si proyectamos una sombra por debajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de nuevo la capa, control clic, y ahora lo que vamos a hacer es coger la herramienta marco rectangular. ¿Por qué cojo el marco rectangular? Me daría igual el marco rectangular que el circular. Lo que voy a hacer es tener seleccionada una herramienta de selección de este tipo, porque lo que voy a hacer es mover esa selección hacia abajo. Si yo tengo pulsada otra herramienta cualquiera, pues a lo mejor moveré lo que es la capa. Si yo pulso una selección, o sea, una herramienta de selección, moveré la selección. Lo que pretendo ahora es, una vez que esté seleccionado esta carta con la herramienta de selección, es con la flecha de hacia abajo del teclado de mover, voy a mover 1, 2 píxeles hacia abajo esa selección. ¿De acuerdo? Lo muevo 2 píxeles hacia abajo y ahora lo que voy a hacer es esa selección la voy a calar, o sea, la voy a difuminar un poco. O sea, voy a hacer que el borde de esa selección sea mucho más suave, porque así la sombra también será suave. Si no la caláis, pues lo único que vais a conseguir es que sea una sombra muy abrupta, o sea, que no va a dar la sensación de realismo. En este caso voy a calar, bueno, calar en este caso en CS5 se llama desvanecer la herramienta, es lo mismo. Para ello vamos aquí a selección, vamos a ir a modificar y vamos a darle a desvanecer. ¿De acuerdo? Desvanecer lo que va a hacer es que los bordes los va a difuminar, va a hacer como una transición de más a menos hasta que desaparece y le da una suavidad. Tenéis que mirar qué radio de desvanecimiento queréis. Cuanto más radio, pues más larga será la trayectoria. En este caso voy a ponerle 3 píxeles. Ok, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar esa zona que he calado. Voy a hacer una zona de sombra en la parte de abajo de la carta, ¿vale? Como si una sombra que se proyecta por debajo. Para eso lo más rápido, con la selección que tengo todavía hecha y sin desactivarla, tenéis que ir a edición y vamos a darle, por ejemplo, a rellenar. Rellenar me va a permitir rellenar una selección con diferentes colores. Entonces, en este caso, como el color que tengo en primer plano es negro, vamos a dejar que el contenido sea color frontal. Aquí tengo muchas opciones, color de fondo, color, motivo, etcétera. Vamos a poner que me lo rellene de color frontal y el modo de rellenar sea detrás. O sea, detrás es que me va a rellenar debajo de la carta. Y la opacidad la vamos a poner media para que se quede en color, un efecto de sombra. Vamos a darle a OK, ¿vale? Y no sé si os daréis cuenta, si lo hacéis vosotros en casa lo veréis mejor aquí. Se ha creado debajo una sombra difuminada. Aquí con el zoom quizá lo veáis mejor. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya podemos desactivar, control más D. Vemos aquí que ha quedado un efecto de sombra. Ahora quizá lo veáis mejor al aumentar un poco el tamaño. No sé si lo veis aquí, esa sombra que acabo de crear. Ahora hacemos lo siguiente. Esta capa la vamos a duplicar porque esta capa la vamos a dejar como capa inferior. Esta capa, si os dais cuenta, proyecta sombra hacia abajo. Las demás cartas que voy a utilizar, que son esta misma, duplicadas, pues simplemente darán una sombra por el borde, pero no intentaré evitar que proyecten sombra hacia abajo porque proyectarían sombra hacia la nada y no quedaría muy real.
Entonces lo que voy a hacer es duplicar esta carta, la duplico, y ahora esta capa que acabo de copiar, fijaos qué fácil, lo que voy a hacer es darle a la tecla de mover, pulsar la tecla de mover y seleccionando esta carta, control clic, esa nueva copia que he hecho, vamos a seleccionarla porque voy a hacer aquí duplicados, pero no quiero que me vayan generando diferentes capas, como os he dicho antes, simplemente quiero que las copias que vaya haciendo se queden situadas en la misma capa. Entonces con la tecla de mover, ahora si mantendréis pulsada la tecla Alt, ahora con el ratón podéis ir haciendo, dándole pequeños empujones hacia arriba, y cada vez que le dais hacia arriba veréis que os va creando un duplicado. Vamos a hacerlo un poco no muy alineado para dar una sensación de bloque de cartas, y desactivo. Vale, fijaos que ahora he conseguido generar pues un mazo de cartas, todas tienen su grosor y todas tienen su sombra inferior. Si aumento la capa, vamos a ver, fijaos como aquí quedan proyectadas sombras que son un poco, no son muy reales porque están proyectadas hacia la nada, ¿vale? La de abajo sí, porque realmente está proyectando una sombra hacia, pues en este caso el fondo, que sería una mesa o alguna superficie, pero esta zona de aquí no queda muy real. Entonces, si queréis darle todavía más realismo, vamos a intentar quitar esa sombra. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la capa esta última que hemos hecho, que es la que tiene el mazo de cartas, salvo la primera de abajo, la seleccionamos y fijaos, vamos a trabajar con la máscara rápida. La máscara rápida nos va a permitir hacer selecciones por colores. Entonces, para entrar en la máscara rápida le vamos a dar a la tecla Q y veis cómo se quedan seleccionadas. Las zonas que sean más oscuras serán las zonas seleccionadas y las que sean rosas más claras son las que quedan fuera de la selección. Entonces voy a intentar aclarar lo más posible las rosas claras, que son esta zona de aquí, que es la sombra. Un modo muy fácil de hacerlo es entrando en edición, en imagen, en ajustes y en niveles. Imagen, ajustes, niveles. Entonces en los niveles, fijaos, lo que voy a hacer es intentar el color este blanco, darle más a la izquierda, hasta que quede en una zona que veréis que desaparecerá. Entonces vamos a darle a el lanzado hacia la izquierda, le damos a OK. Ahora quito la máscara rápida y ahora lo que voy a hacer es la selección la voy a invertir para seleccionar la parte de fuera y le doy a la tecla suprimir. ¿De acuerdo? La tecla suprimir va a borrar la parte exterior. Si yo aumento ahora, fijaos cómo esa sombra que había antes ha desaparecido. Ha desaparecido completamente. La única sombra que nos permanece es la de la carta original primera, la de abajo, que estaba fuera de las copias. Y con esto hemos conseguido, partiendo de un objeto que era totalmente plano, como una fotografía de una carta, darle sensación de volumen. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.